Muy buenos días, hoy día es miércoles 18 de agosto, miércoles de contactología, semana de lentes de contacto en Yacle y en Franja Visual. El día de hoy estamos acompañados del doctor Ricardo Ruiz Santos de Colombia. Él es optómetra de la Universidad de La Salle, es fellow de Yacle, también es docente en instituciones de América Latina y es escritor e historiador. A ver si que nos va a contar Ricardo un poco más respecto a esa afición por la historia y la redacción en la escritura. Ricardo, muy buenos días, bienvenido al programa de Yacle. Hola, hola Guillermo, te agradezco mucho la invitación. Muy contento de estar aquí compartiendo con mis compañeros de Yacle después de pertenecer a Yacle por tantos años. Me siento halagado y comprometido con Yacle porque mi agradecimiento para con la institución es profundo y realmente muy benévolo ha sido conmigo Yacle. Por lo tanto, esto lo hago con alegría y con todo el buen deseo. Bueno, y la tecnología ha permitido que de alguna forma podamos encontrarnos a pesar de la pandemia, pues han sido tiempos complicados, complejos, de mucho aprendizaje también, en algunos casos de problemas, pero yo creo que lo positivo es el aprendizaje y el día de hoy vamos a aprovechar la experiencia de Ricardo respecto al algoritmo para el manejo del queratocono. Ricardo nos va a comentar un poco más en detalle cuál es la estrategia que él tiene, cómo maneja estos casos. Así que Ricardo, pues los micrófonos y el espacio abierto para que nos comentes respecto a esto. Ok, bienvenidos todos y vamos al meollo del asunto. Empecemos definiendo qué es un algoritmo, porque a veces puede sonar que es una cosa muy complicada y muy sofisticada, pero realmente es una secuencia de instrucciones para resolver un problema. Igual pudo haberse llamado un protocolo, inclusive también una receta para preparar un plato, una comida especial. Entonces la intención de esta conversa es mostrar cómo desde el punto de vista mío manejamos el queratocono desde su desconocimiento frente al paciente hasta tenerlo como un caso finiquitado. Pueden haber diversos tipos de algoritmos. Hay algoritmos de ordenación, de clasificación y de machine learning, que es como un aprendizaje que hacen las máquinas basándose en los datos que les vamos suministrando. Ellos deducen otros datos y así va creciendo el algoritmo. Y por supuesto, la cantidad de información afina, mejora, hace más predecible y útil el algoritmo. Lo he pensado para optómetras, por supuesto, pero para optómetras de nuestro medio, latinos, en los países que me he movido, tienen unas similitudes y todos nos movemos dentro de unos parámetros y unos lineamientos muy semejantes. Y para ellos es que he pensado esta conversación. Es para el optómetra o el optometrista, como le quieran llamar, según el país en que estén, maneje su paciente con queratocono, desde que entra hasta que sale. Pero es el optómetra al que le enseñamos en nuestras clases con las herramientas de Yacle. Es el optómetra que tiene su ejercicio profesional en una óptica, en su consultorio o en cualquier institución donde se haga salud visual. Es para ellos y por supuesto arrancando y asentándome en mi experiencia de tantos años en que lo he creado. Obviamente, pues todo el mundo lo puede modificar, todo el mundo debe oír otras opiniones y
con base a su buen criterio y buen juicio, deducir y elegir el que más se aproxime a su práctica profesional en el medio en que se desempeñe. Okay. Empecemos definiendo una vez más, porque toda la vida hemos definido el queratocono, pero esta me gusta mucho y es relativamente nuevo. Es una patología que consiste en una ectasia de la córnea que tiene un adelgazamiento progresivo, no inflamatorio, que genera cambios en la curvatura y alteraciones biomecánicas que afectan la calidad visual de los pacientes. Ahí están los créditos de la ASCRC de Boston. Hago hincapié en 3 palabras: adelgazamiento, cambios en la curvatura y alteraciones biomecánicas. Pues con el adelgazamiento lo medimos en micras. Todos tenemos el conocimiento y la experticia de que una córnea normal tiene en su ápice corneal más de 500 micras. En la periferia puede tener 600, 700 micras. El límite, el borde, podemos llegar al acuerdo de que lo podemos poner en 500 micras. No tan a rajatabla, pueden haber diferencias de criterios, pero no creo que sean más de 10 micras, 15 micras. Los cambios en la curvatura, es decir, a medida que la córnea se encurva, pues aumentan los valores dióptricos cuando se mensura, cuando se mide, que es lo mismo que disminuyen los radios de curvatura cuando están tomados en milímetros. Es decir, la córnea se va haciendo más curva a medida que el queratocono es mayor. Y lo tercero, que dice la definición de nuestros conocidos de Boston, son las alteraciones biomecánicas, que por supuesto son cambios en la geometría, pérdida de la ortogonalidad, y cambios en la progresión en el aplanamiento periférico. Todos sabemos pues que nuestras córneas normales son prolaptas, más curvas en el centro, más planas en la periferia. Pero dentro ese aplanamiento de la curva tiene unos parámetros y unos límites. Esos parámetros y esos límites se van perdiendo, se va haciendo más prolata la córnea, pues va perdiendo su geometría y es una señal de que está perdiendo su forma. Como ustedes saben, pues existen cálculos matemáticos para medir ese aplanamiento periférico, como son la esfericidad, la excentricidad o el factor forma, que en últimas todas son lo mismo y todo, al ser iguales, pues tienen unas fórmulas matemáticas que hacen posible que se vaya de la esfericidad a la excentricidad, al factor forma y viceversa. Todas son comunicables con unas fórmulas matemáticas. Entra nuestro paciente a nuestro consultorio, a nuestro gabinete, y el paciente no sabe que tiene queratocono. Por supuesto, nosotros tampoco. Y la verdad, sin ningún ánimo de contradecir o de agredir, pues yo creo que no tiene mucha gracia hacer una consulta de este tipo cuando el paciente ya llega aquí mostrándonos que tiene un queratocono, que se ve un signo de Munson, que se ven las estrías de Vogt, que se ve el anillo de Fleischer. Ya la cosa es porque se le ha pasado a varios profesionales o a uno solo anteriores que han visto a este paciente, se le ha pasado el cuidar de su paciente. Eso no nos debe ocurrir a nosotros. Cuando ya el paciente sabe que tiene un queratocono, pues podemos saltarnos este algoritmo e ir a la ubicación de si está aumentando ese queratocono o si está estable. Pero como la idea primordial de esta conversación es que estemos preparados para manejar, para instruir
y recomendar unas acciones específicas al paciente que no sabe que tiene un queratocono y que tiene un queratocono en los estadios iniciales, donde podemos hacer una muy buena labor de salud, de acompañamiento y de recomendación. Por eso hago énfasis en ese tema inicial. ¿Es un queratocono? Es lo primero que tenemos que discernir, que tenemos que esclarecer frente al paciente. Y mi sugerencia, basando en mi experiencia, soy un optómetra con más de 40 años de ejercicio profesional y no concibo mi vida sin el trabajo, no concibo mi vida sin atender pacientes, no concibo mi vida sin ayudar a la gente. Entonces, ¿es un queratocono? ¿Cuál es la primera señal? Hablemos un poquito del nunca bien ponderado y un poco denostado signo de Charlot. Se llama Charlot porque un oftalmólogo francés que se radicaba en Lyon, llamado Charles, y su apellido Charlot, fue el primero como en describirlo como una señal, como un signo a tener en cuenta en las deformaciones de la córnea. Esta foto la tomé, es una imagen de pantalla, la tomé de YouTube, todo está en YouTube, dicen los chicos de ahora, en una ACAPTE que se llama Sombras en Tijera, ahí lo ubiqué. Lamentablemente tenía aquí un pequeño video de esta profesional que le copié en una publicación de los Países Bajos, donde ella ejerce, y se veía más o menos bien cómo era un signo de Charlot. Cuando les estoy enseñando a mis estudiantes, suelo llevar un paciente mío, que tenga un signo de Charlot en sus inicios. Llevo un oftalmoscopio, con un simple oftalmoscopio. Se aprecia y se ve. Uno tiene la sensación en principio cuando ve el ojo del paciente que tiene una catarata o que tiene una opacidad, pero se mueve de un lado y desaparece, se mira del otro y vuelve y aparece, lo mira desde arriba y desaparece. Entonces es simplemente como el reflejo de la irregularidad que se inicia en la córnea del paciente. No pude lograr que se reprodujera, metí la pata, que se reprodujera, pero yo tengo la certeza de que todos lo hemos visto, pero nunca hemos enmarcado dentro de la importancia que realmente se merece este signo. Colegas, cuando ustedes vean este signo, están frente a una ectasia corneal. No saben dónde está ubicada correctamente, ni con toda la precisión del caso en la córnea. No saben su tamaño, no saben el grado de ectasia que pueda existir, pero están frente a una ectasia y ahí ya pueden arrancar su diagnóstico. Signo de Charlot presente, hay una ectasia corneal. El paso a seguir, por supuesto, será iniciar un estudio más profundo de esa pérdida de la geometría, de la pérdida de esa armonía que debe existir en la geometría corneal. Lo siguiente a tener en cuenta frente a nuestro paciente es tener ya la confirmación y la certeza de que lo genético está involucrado en la presencia de estas ectasias corneales. Este estudio fue publicado en JAMA, es de hace 2 años, es pues relativamente reciente, y en sus conclusiones y relevancia concluye el estudio que 5 loci, se dice loci es el plural de locus,
locus es una posición fija de un gen o un marcador en un cromosoma. Entonces se encontraron 5 locis que están realmente asociados con las propiedades biomecánicas de la córnea y que tienen asociación con el queratocono. En la última parte del resumen del artículo, del abstract, dice: estos hallazgos sugieren el rol de el tipo de colágeno del tipo 6, que es este colágeno es una proteína que es el que se encarga de manejar y moldear la matriz extracelular y el tejido conectivo de la córnea. Y en los queratoconos se ha demostrado que esos 5 locis tienen que ver con la estéresis corneal y con la resistencia a la deformación corneal. Entonces, a continuación, la sugerencia es que averigüemos si dentro de la familia hay otros tipos que hayan, otros pacientes, otros familiares de nuestro paciente que hayan sido diagnosticados con queratocono. Es supremamente frecuente, más de lo que está estudiado a mi pensar. Obviamente, pues no es solamente lo genético que está involucrado. Está el segundo punto, que es supremamente importante y supremamente incidente, que son las alergias oculares, de las cuales me voy a detener unos minutos más adelante. También están involucrados los traumas, especialmente iatrogénicos. Iatrogénicos quiere decir que son causados por lesionales, y pues unos nos competen y otros no. Digamos que un trauma iatrogénico que nos compete es una mala adaptación de lentes de contacto, especialmente lentes de contacto o rígidos o lentes de contacto en los materiales no apropiados, especialmente en el antiguo hidroxietilmetacrilato. O los lentes de polimetilmetacrilato, que los dos tienen muy baja transmisibilidad a los gases, por lo tanto al oxígeno y al dióxido de carbono, cuyo intercambio, ustedes lo saben bien, es necesarísimo para conservar la salud corneal. Y el otro trauma es pues las ectasias que se producen, que se generan después de un LASIK o una intervención oftalmológica para modificar la curvatura corneal. Y sucede generalmente en casos de queratocono subclínico o queratoconos frustros, ¿no? Ya viene luego los factores más médicos, que son los desórdenes del tejido conectivo. Hay factores mecánicos, factores étnicos, son más frecuentes los queratoconos, las ectasias corneales en los asiáticos y en los árabes. Y otros síndromes que ustedes han conocido: el floppy, el Down, Marfan y Ehlers-Danlos, entre otros, entre los más conocidos más bien. Veamos lo de la alergia. Es un favor, sí. Trate la alergia de su paciente. ¿Cómo? Con los medicamentos que existen. Son más o menos 4 los antialérgicos que están a nuestra disposición. Elija el que más sea de su agrado, de su confianza, que mejor resultado le haya dado, y ponga ya en tratamiento a su paciente. Y si es un niño, si es un menor de edad, con mucho más veras, entre más rápido mejor. Aquí les estoy dejando una información que me parece relevante. Es de un video publicado en estas direcciones que ustedes pueden tomar nota. Yo lo descargo, lo tengo a mano en la computadora de mi consultorio y se lo presento a los chicos. Se lo presento a los chicos para motivarlos a que no se froten los ojos, que no se dan al purito y se
como decimos por acá, se den garra los pelados ahí frotándose el ojo. Y el video es de más o menos 3 minutos, no lo pongo aquí todo, pero sí unas imágenes de ese video, donde se ve el globo ocular, el nervio que sale hacia la corteza occipital, llevando la información captada por la retina, y cómo al frotar el paciente su ojo se ve cómo se mueve y se deforma el globo ocular, y cómo el nervio óptico se mueve y llega a moverse hasta el núcleo geniculado lateral, o sea que es un trauma bien acentuado y bien profundo. A los pelados les impacta mucho y bueno, me ha ayudado, lo recomiendo para que lo tengan también ustedes, se lo muestren a sus pacientes y vean con esta resonancia magnética cómo es que sufre y padece un ojo cuando se le frota y por lo tanto la córnea, ¿no? En ese mismo video está esta parte donde se muestra, o ellos lo muestran muy claramente y yo lo comparto, en que el frotar el ojo es como la pieza que le faltaba al rompecabezas para completar los orígenes y la etiología de un queratocono, ¿no? Aquí están las diferentes informaciones de los cambios que se producen a nivel biocelular y a nivel biomecánico por el frote, por el prurito. Entonces se hace necesarísimo, permítame que insista, en tratar la alergia. Y si tienen un médico amigo, pues no solamente tópico con el colirio, sino también que el médico le recomiende un antialérgico sistémico, ¿no? De los cuales hay solamente 3 o 4. ¿Qué es importante? Pues que estos colirios no sean preservados. Ya existen en el mercado unas buenas cantidades de antialérgicos no preservados, porque el preservante que se le adiciona a los colirios tiene unos efectos nocivos cuando se usan por un tiempo prolongado. Hay aquí un estudio sobre el cloruro de benzalconio, cómo afectaba las córneas de los conejos. Y aquí se ve, pues, con la ayuda de una tinción de fluoresceína, cómo se va dañando el epitelio corneal con la aplicación de este colirio, que eran lágrimas humectantes, pero preservadas con cloruro de benzalconio. Y no era necesario la aplicación prolongada por mucho tiempo para que se produjeran ya estas úlceras corneales y estas pérdidas de epitelio. Ese estudio está publicado en la revista de Franja y lo pueden encontrar para que lo verifiquen y confirmen. Obviamente el cloruro de benzalconio pues no está preservando todos los colirios, se usó mucho hace un tiempo, se usa menos, pero sí de ese estudio y de esa conclusión podemos derivar que todos los preservantes de los colirios tienen un efecto. Ahora, si el colirio está preservado, pero vamos a usarlo por una semana, porque es un antibiótico o porque es un antiinflamatorio, pues no tiene tanta incidencia o no va a hacer tanto daño porque es un corto periodo de tiempo. Pero, por favor, piensen, si es un niño con un problema alérgico, que vamos a tener que usar el medicamento no solo por meses, sino inclusive por años, pues imagínense los daños que va a hacer ese preservante en ese epitelio corneal. Entonces estamos tranquilizando la alergia, pero estamos causando otro tipo de daños en el segmento anterior. Ok, bueno, por favor trate la alergia con algo que no sea preservado, con colirios no preservados.
Después de eso, pues hay que tomar una tomografía corneal. Que eso es lo que nos va a ayudar a verificar si realmente es un queratocono. Dije mal, discúlpeme. No van a verificar que hay un queratocono. Ya con el signo de Charlot, usted sabe que hay un queratocono, que hay una ectasia corneal. Lo que hace aquí con un Pentacam, con un Sirius, es ver dónde está la dificultad, qué tan grave es la dificultad y si esta patología merece que se intervenga ya o no. Entonces, puntos a llamar la atención o en los cuales detenerse: el espesor corneal, los rayos de curvatura, los mapas de elevación tanto anterior como posterior, la escala de progresión paquimétrica de Belli, la ortogonalidad, su pérdida de ortogonalidad, las diferencias superiores e inferiores en las medidas de curvatura y pues lo que comentábamos antes, el aplanamiento que va sufriendo la córnea a la periferia, que esté dentro de unos límites y que son medios esos límites por la esfericidad, la excentricidad o el factor forma, que repito son exactamente los mismos y que tienen diferentes expresiones matemáticas que los comparan entre sí. Entonces usted llega a la conclusión que es un queratocono. Ahí entonces, ¿qué hacemos? Estamos frente a un queratocono. Aquí sí nos unimos con los pacientes que llegaron diciéndonos que tenían un queratocono. Entonces, ¿qué hay que saber ahora? Si es un queratocono estable o es un queratocono que está progresando. ¿Cuál es la forma de definirlo? Si es estable o está progresando, pues el seguimiento. El seguimiento es la herramienta principal para conocer el estado de esa ectasia corneal. ¿Cómo hacemos para saber o qué criterios usamos para saber si está progresando o está estable? Hubo un consenso general en el 2015 que se aparece publicado en la revista Córnea, donde unos personajes muy importantes, muy conocedores del tema, a quienes respetamos muchísimo, hicieron un panel y llegaron a estos consensos. Y basan el hecho de que esté avanzando o esté estable el queratocono en el encurvamiento de la superficie corneal anterior y posterior. Y como tercer parámetro a tener en cuenta es si hay un adelgazamiento en esa córnea, o sea, si la paquimetría está disminuyendo. Para que se pueda concluir que el cono, el queratocono está avanzando, debe ser positiva una de esas tres variables. Es decir, que hay un encurvamiento anterior, que hay un encurvamiento posterior o hay una disminución en el espesor corneal. Hay unos valores promedios que existen para eso, que se toman, pero ustedes habrán visto ahí múltiples clasificaciones de queratoconos para clasificarlos grado 1, 2, 3 y hasta 5. Todos son válidos, todos son respetables y todos nos aportan y nos ayudan. Pero estos tres valores en consideración son los que van a determinar si el queratocono está estable o está aumentando. 2 de esos 3 valores, si están presentes, es que el queratocono está avanzando. Tendría que haber en 2 valores una estabilidad y una variación en el otro, pero generalmente están muy unidos, son muy congruentes el uno con el otro. Las variaciones en las curvaturas, la edad del paciente. Esto es supremamente determinante.
tener en cuenta que con el paso de los años las laminillas de colágeno van perdiendo elasticidad, se van esclerosando, se van endureciendo, y es como si fuera un cross-linking que da el paso del tiempo. Es decir, a mí el mundo ya me hizo un cross-linking, no solamente en las correas, en muchas partes. A ustedes, muchachos, que están allá al otro lado, pues digo muchachos porque todo el que es menor a mí es un muchacho. Entonces, no se les ha hecho, no se les ha completado el crosslink. Esto, ¿por qué para mí es importante? Porque ordenarle un crosslinking a un paciente de 50 años o mandar a un paciente de 50 años a que el oftalmólogo opine si hay que hacerle un crosslinking o no, pues la verdad, discúlpeme, no tiene sentido. Bueno, ahí ya el tiempo hizo su crosslinking. Solamente he leído un caso de un reporte de un paciente mayor de 50 años que se demostró que tenía un queratocono que avanzaba y hubo que hacerle crosslinking, pero eso es el único caso en la literatura que he manejado. Entonces, la mejor manera, repito, de ver si hay una estabilidad o una deformación o una pérdida de geometría de la córnea es medir las curvaturas, tener en cuenta los espesores, y hay un tema que me encanta que es la ortogonalidad, porque la ortogonalidad muestra para mí el estado de salud de la córnea o el estado de enfermedad de la córnea. Para eso hay que, para ver esos ítems y valorar sus modificaciones, pues la tomografía, el Shane Proof es fundamental. Entonces podemos usar un Sirius, un Pentacano, un Bisante, son excelentes herramientas y todas las tres nos van a dar esas informaciones. La refracción, pues si hay unas variaciones frecuentes en la refracción, pues uno puede usarla también como argumento, pero no es definitiva ni concluyente. Bueno, entonces definimos que es estable. Es un queratocono estable, no está avanzando, no se está modificando, entonces uno puede darle gafas, dependiendo del grado de deformación de la córnea y por lo tanto del defecto que está induciendo. Si es una cosa muy leve, pues el paciente va bien con gafas. Luego, segunda opción, pues están los lentes de contacto blandos estándar, de esos comunes, que se fabrican en serie, ayudan. Cuando la deformación es mayor, pues ya hay que recurrir a los lentes de contacto blandos custom, o sea, los hechos a medida, que es donde realmente tenemos que adaptar lentes de contacto. También podemos usar lentes rígidos pequeños, que cada vez son menos frecuentes, o sea, los lentes pequeñitos, o podemos usar piggyback, el lente rígido encima de un lente blando. Hay unas tecnologías nuevas que el lente blando tiene una cama donde colocar el lente rígido y es muy apropiado. Están los excelentes lentes híbridos, excelentes cuando se escoge bien el paciente, cuando la ubicación del cono central, ahí los lentes híbridos son una maravilla, van muy bien. Hay dos marcas que se consiguen hasta donde yo sé en Occidente. Y luego están los lentes esclerales que están como en boga y van muy bien, obviamente con todos los cuidados que hay que hacer para la adaptación. Y por favor, nunca toque el ápice del cono. Con ninguna de estas opciones, con ninguna de estas alternativas, nunca toque el ápice del cono, porque ese frote, esa fricción con el lente de contacto va a hacer que se active. Es como un frote permanente, como si el paciente se estuviera frotando su ojo, se estuviera frotando la córnea, y eso va a activar una deformación mayor en la córnea. No es estable. Cuando un queratocono no es estable, hay que tener muy en cuenta la edad, como les advertí anteriormente.
No es lo mismo un queratocono no estable en un paciente de 12 años a un queratocono no estable en un paciente de 22 años. La premura, la diligencia con que se debe actuar es diferente. En el paciente de 12 años hay que ir rapidito a ayudarle a que tome una opción quirúrgica, y mientras que un paciente de 22 años que le varía un poquito ahí media dioptría en su curvatura, que la elevación de la superficie anterior de la córnea es solamente 2 o 3 micras, y de la posterior son 5 micras, pues uno puede mirar a ver si va a parar el año entrante, si ya está iniciando un proceso de estabilización ese queratocono. Pero si es un pelado de 12 años hay que actuar ya. Y menores de 20 años actúe ya. ¿Cuál es la primera solución quirúrgica en estos pacientes? Obviamente, pues es el crosslinking. Y pues si es un paciente de 12 años, recomendaría, sugeriría respetuosamente, pues que ya no es de crosslinking, que eso va a ser una progresión muy acentuada y muy marcada de aquí a que complete su desarrollo ese chico, esa chica, y hay que ir por anillos intraestromales. Y para estas soluciones yo recomiendo mucho que haya una conexión, que haya un feeling, que haya un acuerdo respetuoso y cordial con algún oftalmólogo amigo, bueno, no necesariamente amigo, que nos mire con respeto y nosotros lo miremos con respeto y toda la credibilidad que pues no, como les decía, no le van a hacer el crosslinking a un paciente como yo, eso no tiene sentido. Y ese buen sentido de colegaje, de comunicación con el oftalmólogo, va a ir en beneficio de las tres partes. En la primera parte, pues el paciente. En la segunda parte, nosotros vamos a aprender mucho de ellos. Y respetuosamente, pues ellos van a aprender de nosotros, ¿no? Hay cosas que manejamos nosotros los optómetras bastante bien, y cuando podemos aportar y nuestra contraparte está abierto a escucharnos, pues es beneficioso para esas tres partes: el paciente, los oftalmólogos y los optómetras. Pero entre menor la edad, recuerden, la cosa es de premura, es de afán. ¿Cuándo crosslinking? Cuando anillos intraestromales. No es que nosotros vayamos a hacer el crosslinking o vayamos a colocar los anillos intraestromales. Pero, chicos, pienso que mientras uno no haga una relación, no establezca una relación con su paciente, el paciente va a ir de lugar en lugar, año tras año, va a ir cambiando de profesional. Cuando usted logra establecer una relación con su paciente, cuando usted logra comunicarse con su paciente, ese paciente va a ir con usted y va a creer en usted. Y usted está en la obligación ética de darle una buena recomendación y de darle un asesoramiento y un acompañamiento que respalde esa credibilidad que él depositó en usted. Entonces, cuando usted le puede recomendar a su paciente si es mejor un crosslink que unos anillos intraestromales, él se lo va a agradecer toda la vida, y eso va a fidelizar a su paciente. Porque recuerden, después de un crosslinking o después de unos anillos, el paciente vuelve con usted para buscar la solución óptica, ¿no? Porque esto no soluciona toda la parte óptica del paciente. Solamente las dos opciones son para detener el crecimiento del cono. Entonces, ¿cuándo crosslinking? Cuando hay signos tempranos de progresión, se puede observar en la curvatura posterior de la córnea. En este caso, el tratamiento inicial es el crosslinking.
Y recuerden, depende de la edad. Si está cerca a los 20, pues el crosslinking va bien. Si está cerca a los 12 años, pues es anillos. La edad determina en gran medida la opción de tratamiento que mejor se le puede recomendar a este paciente. Si hay progresión de la patología, aunque la visión esté conservada, aunque su paciente tenga el entero o el 20/20, debe realizarse el crosslinking. Y en el embarazo, pues, negativo. Negativo en el sentido de que no se puede realizar, no se debe realizar. El crosslinking, pues ustedes saben, se hace con riboflavina, parte del complejo B, y se hace una exposición con la luz azul. Hay diferentes técnicas que manejan muy bien los oftalmólogos, hay EPI y no EPI, o sea, sin remover el epitelio o removiendo el epitelio. Hay crosslinking rápido, hay crosslinking lento, eso pues es del resorte y de elección del oftalmólogo, pero usted debe saberlo y debe estar enterado. Recuerda, el espesor corneal en el ápice, en el punto más delgado, mínimo debe ser 400 micras, ¿no? Mínimo 400 micras, de la importancia de los controles y el seguimiento. Estas fotos están tomadas de Optometry Today. Y aquí hay un diagrama que nos muestra la diferencia en las laminillas de colágeno corneales antes y después de un crosslinking. Y realmente los crosslinking, muchachos, eso funciona. Funciona en un altísimo porcentaje. Incrementa la rigidez corneal hasta en un 300%. Hay una disminución del engrosamiento corneal por edema. Es decir, si la córnea tiende a edematizarse, ese engrosamiento por retención de líquido es menor. O sea que es una cosa buena. Y se aumenta el grosor de las fibras de colágeno, como se muestra aquí en esa tomografía de coherencia. Las laminillas cogen una mayor resistencia a la degradación de las enzimas. Hay una disminución de la permeabilidad, es decir, se absorben menos los medicamentos. Al endurecerse el tejido, se absorben menos los medicamentos. Es congruente y es lógico. Y habrá que hacer unos ajustes cuando tome presión intraocular, porque hay que sobreestimar la presión en un poquito, en 1,5 a 3 milímetros de mercurio. En esa tomografía de coherencia ocular puede verse cómo la zona central de esta córnea ha incrementado su densidad, se ve inclusive más densa que en la periferia, y es una demostración tangible y palpable de que el crosslinking ayuda. Esto es, en general, todas las revistas científicas hablan de valores superiores al 90%. El valor más común es el 95-96% de que el crosslinking sí provee una estabilidad y una mejoría en el cuadro del queratocono. En este congreso que hubo en Recalde, en Bilbao, en el 2014, mostraron este diagrama que nos ayuda mucho a comprender lo de los otros diagramas, que este es el que menos reporta, que es del 90%, pero la mayoría reportan entre el 95 y el 96%. La mayoría de los estudios que se hacen post-crosslink demuestran un 95% de eficiencia en el tratamiento. ¿Cuándo anillos intraestromales? Pues la edad, repito, la edad es supremamente importante. Entre más joven el paciente, es mayor la probabilidad de que el queratocono vaya a aumentar a unos grados muy desagradables, 4 y 5. Entonces, entre más rápido se tome la decisión, mejor para el paciente. Pero si no está muy adulto, la primera opción son los anillos intraestromales.
es decir, un paciente de 12, 14 años, anillos interestromales. Y aquí están unas condiciones, unas sugerencias de cuándo usar esos anillos interestromales. De las más importantes en consideración mía es que debe ser una curvatura, en la curvatura máxima debe ser menor a 65 dioptrías, que el sitio donde se va a colocar el anillo debe por lo menos medir 475 micras y que en el ápice, en la zona de mayor adelgazamiento corneal, no debe ser inferior a 375 micras. Recuerden, la recomendación para el cross-linking era mínimo 400 micras. O sea, de ahí para arriba se hace cross-linking. Y aquí para los anillos, 375 micras en la zona más delgada de la córnea. ¿Y cuándo hacer anillos? Pues cuando adaptar un lente de contacto en esas córneas, pues es todo un reto y no se logra un resultado exitoso ni por parte nuestra ni por parte de la visión del paciente, ni su visión ni su comodidad. Y recuerden, después de los anillos también vuelve el paciente. Entonces esta es una foto de un paciente mío, tiene sus anillos y ahí se alcanza a apreciar su lente de contacto blando, corrigiendo el defecto residual que quedó. Y aquí también otros anillos, otro paciente, también con un lente escleral porque quedó más deforme la córnea y no se pudo sacar adelante con un lente de contacto blando, tuvo que usarse un escleral, pero todo regresa a nuestras manos. Ya la última parte de los tratamientos de queratoconos que avanzan mucho, pues no nos competen en nuestro ejercicio profesional, pero sí debemos tener unas claridades. Y es si se hace un injerto, que lo llaman DAL, los oftalmólogos, que es una queratoplastia lamelar, que se hace cuando el endotelio está sano. Tenemos que familiarizarnos un poco con los exámenes de endotelio, con los estudios de endotelio, porque son un buen seguimiento. Primero, para la adaptación de lentes de contacto para pacientes operados de catarata, de trasplantes de córnea, es un buen punto de referencia. Si hay un eye-drops o la opacidad es muy grande, y si ya están afectadas las células endoteliales, ya hay que hacer un injerto penetrante, que es una cirugía mucho más grande y más agresiva, con unos resultados más inesperados, pero recuerde, esos pacientes regresan a que le pongan ustedes sus lentes de contacto. Para información también se están ensayando otros tratamientos. Este es tratamiento médico, de medicina más bien, y que es de drogas huérfanas muy enfocadas, y este se llama IV pequeña MED-80. Se estaba ensayando con él a finales del 17, no estaba aprobado todavía totalmente por la FDA. Y algo que ha sido como lo más novedoso que he encontrado para tratamientos de queratoconos son los slide, que inicialmente se colocaron fue para darle profundidad de foco a la córnea, para hacer una especie de agujero estenopeico y mejorar la visión de cerca, y con esos inlays se empezaron a tratar, fueron las presbicias de una manera quirúrgica. Pero últimamente están empezando a usarlas en los queratoconos porque el inlay, eso que se introduce ahí, como se ve en la gráfica del lado opuesto al inlay, se introduce en el estroma corneal, en la parte más delantera, más frontal. Se cree que hace una retención del queratocono. Y bueno, chicos, fue un placer estar con ustedes. Agradezco una vez más a Guillermo, nuestro director para Latinoamérica de IACLE, la invitación, y les deseo lo mejor. Y recuerden, el único objetivo moral que uno debe perseguir en la vida es ser feliz. Guillermo, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Ricardo. Yo creo que ha sido un webinar muy, muy integral respecto a un viaje
entre todas las opciones que tenemos, ese algoritmo de cómo ir yendo paso a paso, creo que es importante. Has mencionado signos clínicos, por ejemplo, como el signo de Charlius, que regularmente, pues generaciones más actuales casi no usan, porque a veces nos basamos mucho en la tecnología y esperamos que la tecnología nos dé el diagnóstico, no la clínica. Y yo creo que debemos ir de la mano, no desterrar la tecnología porque definitivamente es de muchísima ayuda para complemento del diagnóstico o para, digamos, para establecer qué estrategia por espesor, por curvatura, etcétera, digamos, mucho mayor información, pero creo que como tú decías al principio, la parte clínica, ese valor clínico que nosotros le damos es la parte más importante de nuestro trabajo profesional. Como tú decías, al final de cuentas, lo que vamos a ver es finalmente dar un servicio a la persona que tiene un gran problema con su visión. Hemos visto opciones como, por ejemplo, la opción de lentes blandos en anillos, por ejemplo, que debemos ir, creo que de lo menos complejo, de lo más simple a lo más complejo en la medida de las adaptaciones. No siempre los esclerales son la primera y última opción, ni son la última ni tampoco son la primera, sino que debemos estructurar, yo creo que un pensamiento crítico en el momento del manejo del paciente, pensando en qué puede ser lo mejor para él, desde la perspectiva de salud, por su córnea, como tú decías, no tocar nunca el ápice del cono, es un elemento importantísimo. Ese video que no lo había visto, muchísimas gracias por regalarnos el video o la información del video donde se muestra pues el trauma de la frotación del ojo. Yo creo que va a ser para muchos de nosotros, va a ser muy útil para mostrarle al paciente, porque el paciente a veces te dice, yo me froto los ojos porque me escuecen, me pican o lo que sea, pero no somos conscientes de cuál es el efecto realmente de esa fricción mecánica en la superficie ocular. Así creo que ha sido muy, muy enriquecedor y te agradezco nuevamente el habernos regalado este espacio de tiempo y también con tu experiencia. Y qué bueno ha sido verte después de tanto tiempo, creo que un poco más de 2 años, aunque sea por video, pero nos hemos podido encontrar. Oye, Guillermo, gracias a ti por la invitación, gracias a Yacle por todo lo que me ha dado en mi vida. Bueno, muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Yacle. Chao. Bye, bye, muchachos.